Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo diálogo inesperado. Llevábamos ya meses sin grabar, nos tomamos, por así decirlo, un Mm. descanso en el verano por diferentes razones que tienen que ver con cuestiones personales, familiares, de mudanzas y ese tipo de cosas, pero por fin estamos de vuelta. Yo soy Antón García Fernández y estoy aquí en mi despacho en la universidad, en el pequeño pueblo de Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y en Asturias, en el norte de España, se encuentra mi amigo Archie Adoc. Archie, qué bueno poder verte. Mira que estamos en Sí. contacto constante a través del WhatsApp y todas esas Mm. cosas, pero poder vernos y charlar siempre es una maravilla. Bienvenido a un nuevo diálogo. Muchas gracias, Antón. Hola a todos y a todas. Pues sí, estoy encantado de estar aquí y poder retomar esta serie que estamos haciendo, que además siempre es muy agradable y yo siempre aprendo mucho. Que además se va a emitir al mismo tiempo en el canal de Archie, que es Archie Adoc, y Oh, oh. mi Y canal Antón GF. Y bueno, en este caso vamos a hablar de cómic. No hemos sí, hablado mucho de cómic en estos diálogos. Es cierto que hicimos un programa sobre Mouse sí, es verdad. de Art Spiegelman hace un tiempo, pero en esta ocasión vamos a hablar de Tintín. Sí, vamos a hablar de Tintín. Sí. No es cosa rara en nosotros, pero la Y- razón de hablar de Tintín es que el 8 de septiembre, hace pues simplemente unas 3 semanas aproximadamente, nos levantábamos con la noticia del fallecimiento a los 81 años de edad de Philippe Godin. Y Philippe Godin es realmente uno de los grandes, ya no solamente tintinófilos, sino tintinólogos que han escrito. Bueno, Godin es uno, además de los pioneros, de los mm, más prolíficos entre los estudiosos de la obra de Hergé, de las aventuras de Tintín. Y bueno, también en el caso de Godin, pues se interesó por la vida y por la obra de otro dibujante menos conocido que Hergé, pero que llegó a estar en el Journal Tintin, en los estudios Tintín, en los sí. estudios Hergé por De lo hecho, menos, estuvo en los inicios los del inicios, Journal Tantan, que que es fue Paul Paul Cuvelier, Cuvelier. Paul Cuvelier, efectivamente. al que le dedicó algún libro también. Philippe Godin, Archie, qué tristeza la pérdida de un hombre como Godin, que ya tenía su edad, pero que nos dejó Mm, un legado absolutamente impresionante de obras sí. sobre Tintín, sobre Hergé, y sobre el cómic franco-belga. Desde luego, y es un poco, bueno, como estábamos comentando antes en una previa que hacemos off the record, es también una de las primeras personas que, bueno, que han dado al cómic esta categoría, vamos a decir, académica, por decirlo de alguna manera, y lo han estudiado como, bueno, como lo que es, como un arte completamente serio y al mismo nivel de dignidad que cualquiera de los otros, ¿no? Y además lo hizo Godin de muy buena forma porque Mm. era un hombre que tuvo acceso y además prácticamente salvaguardó durante muchos años los archivos personales de Hergé. Fue director o secretario de la Fundación Hergé, que Fanny Flamenco, Fanny Remy, ¿no? Ahora el apellido es diferente, ¿no? Ahora es Fanny Sí, ahora Warner. será Rothwell, claro. eh, pues creó, tras el fallecimiento de su esposo, que murió en 1983, como sabemos, y a partir de ahí, pues Godin tuvo mucho que ver con la fundación eh, Hergé, y empezó a escribir una larga y muy interesante serie de obras sobre la vida y sobre los cómics de Hergé, sobre la figura de Hergé también. Es un hombre, Godin, muy interesante porque nació en Schaerbeek, que es cerca de Bruselas, en mayo de 1944. Es decir, cuando nació Godin, cuando Godin era un bebé, Tintín Mm. ya tenía pues mucho tiempo de vida. Sí, Porque la primera obra de Tintín es del 29 y en 1944 pues ya habían pasado 15 años de vida de Tintín cuando vino al mundo claro. Godin. Por darnos un poco la idea, Tintín estaba buscando el Templo del Sol. Sí, bueno, claro, Claro, efectivamente. Después sí, después de haber soñado con la momia de Rascar Capac en la casa exactamente. del profesor Bergamot, pues estaba buscando el Templo del Sol. Pero claro,
esto quiere decir que nació Catán más o menos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Mm, ah, pero no entraría en contacto con Hergé por primera vez hasta los años 70. O sea, sí, cuando tenía pues aproximadamente unos 20 y muchos años, casi 30 años, Cotin, y, y- y realmente empezó a publicar obras no en los años 70, sino ya en los años 80, ¿no? sí, Tuvo una relación bastante estrecha con Hergé, lo conoció personalmente y claro, eso hace muy interesante las obras de Godin porque en ellas se mezcla por un lado, las visiones personales de Godin sí, sobre Hergé, porque lo conoció, lo trató de forma regular a partir de los años 70. Eso se mezcla después con un impresionante trabajo de investigación que recopila todo tipo de documentos guardados efectivamente. en los archivos personales de Hergé. Entonces, Sí, es no solamente una investigación rigurosa, sino que también mm, es una investigación de algo que a él le interesa personalmente sobre un autor sí. que él conoció en persona y que hace que eso sea todavía más interesante, claro. Claro, desde luego le da ese punto también como de subjetividad y de interpretación personal de esto. Y como dices, a mí una de las cosas que me fascina, no tengo demasiados libros de él, pero en los que tengo, una de las cosas que me fascina es ese nivel de erudición que te lleva incluso a estar contándote el proceso creativo de las obras Mm, página a página, claro. Y ahí es que donde es entra, brutal. ahí Archie, eso que comentas es muy interesante porque ahí es donde entra, yo creo, la formación, por así decirlo, postestructuralista, ¿no? Mm, De Godin, al que le interesa mucho el proceso de trabajo de sí, Hergé, cómo hacía las cosas Hergé, por qué las hacía así, por qué tomaba ciertas decisiones y no otras, dónde se equivocaba según su punto de vista y por qué. Pero todo eso, por supuesto, no simplemente viendo las obras tal y como estuvieron publicadas, sino, por supuesto, todo el proceso de claro. producción, porque tiene acceso a todos esos A la documentos trastienda y a realmente, cosas que no hemos visto nosotros y no veremos nunca, ¿no? Eh, efectivamente. entonces, creo que es interesante. A lo mejor se le podría criticar por ser demasiado postestructuralista, ¿no? En ese sentido, pero Mm, es que hace muy interesante eh, su obra, precisamente el que se zambulla tan a fondo y tan en profundidad, ¿no? En todo ese batiburrillo, en ese mar de documentos a los que tuvo acceso y que pudo manejar con mucha libertad, claro. claro, y en cualquier caso dices, vale, es el punto de vista que lo aporta también. Tintín puede leerse desde muchos puntos de vista, igual no es necesario para hacer una lectura de Tintín meterse en estas cuestiones. Uno puede analizar, oye, yo analizo desde la obra y ya está. Eh, que por ejemplo, eso es una de las cosas que yo sí que con los hilos aquellos que recuerdas, yo es un poco lo que traté de hacer. Muy importante hacerlo así, yo creo. Claro, pero es un punto de vista este otro que es complementario y que además enriquece mucho el otro, el de vamos a leer desde la obra. El vamos a ver todo lo que hay detrás y luego ver de dónde sale la obra. Y yo creo Claro, que desde ese punto de vista tiene realmente mucho valor. a mí me gusta mucho, me interesa mucho que se centre tanto en el texto, ¿no? En la Sí, propia obra. Pero no es tampoco uno de estos críticos que se obsesiona con el hecho de que la crítica literaria o la crítica, claro, digo literaria porque entiendo el sí, cómic como un género literario, como parte de la literatura, una expresión mm, literaria, ¿no? Pero hay muchos críticos se obsesionan con la idea de que esto tiene que ser científico, que no mm. podemos meter nada que no sea personal, y en eso se equivocan totalmente, porque Sí, yo estoy de porque las acuerdo obras de contigo. Godin precisamente son más interesantes porque tenemos su propia visión, que está Mm. basada ya no solamente en sus lecturas previas y en todo ese tipo de cuestiones, sino también en el hecho de que tuvo contacto con el propio Hergé, que es algo que, bueno, pues evidentemente si nosotros escribimos un libro sobre Tintín y sobre Hergé, pues no Claro, podemos decir lo no es mismo. igual, el punto de vista tiene que ser diferente. Y aparte hay una cosa que yo ahí casi, mira, hasta me lo llevo más allá del tema, ¿no? Que dices, es que ese tipo de crítica pretendidamente científica, en el fondo no existe. Claro, claro, efectivamente. Porque, a ver, son sujetos, entonces, por más riguroso que quiera ser y más objetivo que quiera ser, al final siempre una crítica también conlleva una interpretación. Ujú. Entonces, bueno, esto no es malo siempre y cuando uno sea consciente de ello, entiendo yo.
y siempre y cuando no lo esconda tampoco, o sea, no pasa nada. O sea, yo estoy Ujú. dando mi interpretación de esto, yo qué sé, los hechos llegan hasta aquí, yo interpreto hasta aquí, pues ya está. Sí, es curioso que de Godin no hay muchísima información. O sea, Mm, en los propios libros, cuando uno, por ejemplo, aquí tengo Hergé y los bigotudos, este es el primer sí. libro de Godin al que yo tuve acceso, me lo compraron mis padres cuando salió. La traducción es del año 1992, aunque, bueno, en francés se publicó en 1990. Pero si buscamos aquí información sobre Philippe Godin, Mm. muy poca. Sí, Aquí es lo único que casi, dice sobre él casi. es que enseñó artes plásticas más de 20 años, el cómic, su verdadera pasión, le llevó a trabar amistad con Paul Cuvelier antes de relacionarse con Hergé, se dedicó al estudio de sus autores favoritos y publicó varias obras de importancia. No dice cuáles. Mm. Actualmente secretario general de la Fundación Hergé, sigue y profundiza en sus investigaciones satisfaciendo de este modo su pasión. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo, lo Que- poco que aparece en prácticamente todos sí. los libros de Godin que yo tengo, que sobre él se dice muy poco. Después, Y por supuesto, la fíjate obra es profunda, es extensa, está muy bien escrita, pero sobre él muy poca información. sí, cosa que es curiosa porque casi parece, no sé, o sea, es la biografía del típico señor que te hace una novela autopublicada y que y en sus ratos libres satisface su pasión, o sea, da hasta risa el tema. Trabaja en un Y banco exacto, trabaja en un de 9 banco, a 2, pero después en su tiempo libre claro, eh, te, le te gusta ir cuenta al su vida porque le fútbol, parece muy fumarse una pipa interesante. y, y satisfacer su pasión por la obra de Hergé, ¿no? Claro. Sí, claro, sí. Pero Sí, bueno, yo he buscado algunas entrevistas que se pueden encontrar con Cotin en francés en Internet. No tantas en YouTube, incluso en en otros repositorios de vídeos como Dailymotion y tal. ujú. Y dice una cosa, Cotin, que me parece muy interesante. Bueno, dos cosas que dice que me parecen interesantes que he traducido, que dice, yo soy un ergeólogo. Sí, Eso es es lo verdad que primero él que decía dice. eso, sí. O sea, no tintinólogo, Mm. no tintinófilo, no comicólogo o crítico literario, sino que él dice que es ergeólogo. Y yo creo que es interesante eso porque realmente se centra no solamente en Tintín, sino realmente en toda la obra de Hergé y también en la Claro, figura de Hergé, porque bueno, ha publicado también alguna que otra biografía. Y después continúa diciendo, yo soy un hergeólogo, mi pasión me ha llevado a concentrarme en la obra y en la vida de Hergé y a querer compartir mis investigaciones con los demás. Bueno, ahí está su faceta divulgativa, ¿no? Divulgadora, el querer pues compartir con los lectores las cosas que él encuentra, sus teorías, sus hallazgos, ¿no? Y después continúa diciendo, cuando escribo un nuevo libro, intento ponerme en el lugar del lector que no sabe tanto como yo y trato de encontrar y subrayar cosas que no se hayan dicho antes. Se trata de redescubrir la obra. Y creo que eso es muy importante porque va un mm, poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? Que él se claro, centra eso es. mucho en el texto porque lo que quiere es, de alguna manera, como se suele decir, arrojar nueva luz sobre la obra, redescubrir la obra y leerla desde un Con, punto de vista diferente. con otra vista, otra nueva luz. Mm. Claro, y fíjate, al hilo de esto, según comentabas lo de que era ergueólogo y le preocupaban pues cuestiones que no son simplemente Tintín, ya ves que en esta colección de libros, y yo ahora de momento solo tengo este, pero me iré haciendo con los demás, Sí, yo tengo aquí el Lotus no, el loto el azul. Loto azul, el Lotus Bleu, ahí está. Pues precisamente es que aquí el recorrido que hace, aunque la excusa son los álbumes de Tintín, habla de muchas más cosas que no tienen que ver necesariamente con Tintín y son cosas que Rie muchas veces estaba haciendo simultáneamente. Habla, en este, por ejemplo, habla del origen de Kiki Floopy Ujú. y habla también de esto que yo, antes de leerlo, lo desconocía completamente, que son estas viñetas que hay sobre este Monsieur Mops, es. Schindler. No, este es Schindler. Y este Schindler era, pues era un político del Partido Socialista el Ajá. que en esta época, claro, desde del Petit Vingtième y desde el Le XXe siècle,
pues se dedicaba a darle caña. Claro, Y evidentemente. son, claro, y son cosas que realmente son viñetas, hombre, son gags parecidos incluso a los que muchas veces encontramos en Tintín en el país de los soviets, pero claro, con este barniz político porque, bueno, tomaba a este diputado que le caía mal como cabeza de turco, ¿no? Básicamente. Entonces son estas curiosidades. Yo esto, por ejemplo, antes de tener el libro este, yo esto desconocía por completo. Ujú. Y son cosas que de otra manera sería difícil llegar a ellas realmente. Y sí que te da una visión como mucho más completa de qué es lo que estaba pasando y de cómo se estaba gestando esta obra y de en qué ambiente se estaba moviendo allí y de qué cosas estaba haciendo, además. Eso que dices entronca muy bien con la siguiente cita que tengo aquí de él, de esa misma Mm, entrevista. Y él dice, mi intención no es criticar, dice Philip Godin, mi intención no es criticar, sino más bien constatar las cosas. mm. Claro, desde ese punto de vista está hablando un poco de intentar ser imparcial, ¿no? Pero al Sí, mismo tiempo no hace eso, porque también claro, ahí dice que está. da su propia visión, ¿no? Claro, efectivamente, porque eso que dices tú es un enfoque como muy positivista Claro. que luego no se corresponde con la realidad de lo que él hace. Pero es que lo Y lo siguiente dicho, que dice es lo contrario, porque dice, mi claro, intención no es criticar, sino más bien constatar las cosas. Y cuando Hergé se equivoca en algo, yo también trato de decirlo y de explicar claro, por qué. Bueno, pues claro, ahí, pero eso que se equivoca es tu opinión. claro, efectivamente, no es que esté Claro, constatando que se equivoca, es que su opinión es que se equivoca, ¿no? Entonces, claro, podemos eso es. debatir si se equivoca o no se equivoca, pero él dice que sí Claro, y efectivamente. explica por qué, lo cual está muy bien, claro. Sí, no, no, claro, eso desde luego. ¿Y qué es lo que enriquece realmente? Aun y cuando después puedas, oye, puedas pensar que no se equivocó, Y lo no pasa siguiente que nada. dice es lo que tiene que ver con lo que tú comentabas ahora. Dice, es interesante también inscribir a un autor en su época. Hay muchos elementos para los que es importante revisar el contexto histórico, explicarlo y compartirlo. Pues ahí está, ¿no? Sí, Si Hergé estaba creando Tintín en 1929, 30, 31 en Le Petit Vingtième, que era un suplemento de un periódico muy conservador que era el muy Vingtième, conservador, claro. lógicamente a un diputado socialista, ya le caiga bien o mal personalmente a Hergé, pues tendrá sus razones ideológicas para darle Claro, caña. para Entonces darle hay que caña. entender Sí. también el contexto en el que está. Y yo creo que eso es algo que hace Cotan muy bien en ese libro que mostraste y prácticamente en Mm. todos los libros que ha Sí, escrito. sí, sí, no, no, desde luego. Y realmente, bueno, es lo que hace, o sea, te da información sobre el contexto que es incluso abrumadora a veces. Ujú. Pero realmente es muy interesante. Bueno, abrumador, por ejemplo, es su trabajo en Hergé y los bigotudos. Sí, yo a ese tengo ganas de echarle el guante. No Es un lo. libro que no tienes, desgraciadamente es difícil de encontrar en castellano Sí, o en francés, está bastante caro. Yo creo que nunca se llegó a reeditar ni en castellano ni en francés. Y sí, que yo ahora sepa, hablo de no. memoria, no sé si se tradujo al catalán o no, pero es posible que sí, no estoy seguro ahora. Me quiere sonar que sí. Hombre, siendo lo edita Juventud, ¿verdad? Bueno, sí, lo publica en España Juventud, sí, o Pues, Juventud. hombre, es posible que sí entonces. Porque Bueno, solía nos lo sacar a dirán la vez. nuestros amigos tintinófilos Sí. de habla catalana. Claro, Porque Los Tintinaires, ¿no? Tintinaires, porque ahora lo Claro, estoy diciendo así de memoria y yo lo tengo en sí. castellano y lo leí más de una vez, pero me gusta que se titula o se subtitula La novela de una aventura, ¿no? Mm. Porque es como si de forma novelesca contase lo que ocurrió, pero no de forma novelesca inventada o ficticia, sino basándose en una El proceso que él cantidad conoció. enorme de documentos y claro, todo, como ahí se puede ver, muy bien ilustrado, con, Claro. con los bocetos y con dibujos de, de Hergé y pasando por los diferentes Claro. procesos de Además, él entonces creación. ya conocía a Hergé, ¿no? Por lo Cuando, menos cuando la aventura se publica. Cuando la aventura se Claro, publica, sí que conocía a Hergé. claro, Empezó Hergé claro. a crearla, todavía no, pero Mm. después sí, porque claro, esto llevó muchísimo tiempo. Si vamos al índice, ¿no? Pues vemos que hay varias épocas. La primera época es de 1962 Sí, a claro, 1965 y claro. luego Justo segunda después época de, 65 de vuelo. 68, tercera época 68 72, cuarta época 72 a 75. O sea que esto lo que hace es zambullirse, pero muy a fondo, en el proceso de creación de esta Efectivamente. obra. Y además, lo de la novelización o de la novela de una obra es porque
de las diferentes versiones que hay, ahí tenemos los guiones. Eso es muy interesante. Y eso es Buah, interesantísimo porque además Los Pícaros, Tintín y los Pícaros, que es de lo que se trata esto de Hergé y los Bigotudos, es una obra que a lo largo de todos esos años, o sea, más de una sí, década, tuvo mutaciones muy sufrió grandes. muchísimos cambios. Fíjate que esto viene un poco al hilo de Tintín, el arte y el arte alfa, Ujú, y las versiones acabadas que se han intentado hacer otras personas que no son Hergé, ¿no? Y una de las críticas que yo ahí hago es que realmente parte del problema es que yo veo que no toman conciencia de que el guión que dejó Hergé, aún cerrado hasta la página 42, ujú, con muchas ideas interesantes, desde luego, y con mucha riqueza ya, incluso en su estado inacabado, es un guión totalmente provisional claro, y que yo estoy convencido de que iba a sufrir grandes retoques, porque incluso además en algunos problemas, en algunos sitios hay hasta algún problema de coherencia que habría revisado seguro. claro. Claro, cuando tú pretendes acabar el álbum partiendo de eso, evidentemente lo que vas a hacer es que va a estar muy lejos de lo que hubiese sido el álbum definitivo. Claro, yo por eso no soy partidario de acabar el Yo arte alfa. tampoco. Yo soy partidario de hacer un volumen sobre el arte alfa que sea algo como esto. Sí. O sea, algo realmente profundo, extenso, en el que se explique pues todo lo que Hergé estaba haciendo hasta el momento en el que llegó el final de su vida, por desgracia, y no pudo terminarlo. Que sea inconclusa el arte alfa no la hace peor. Y de No, hecho, la hace, de hecho, desde cierto punto de vista, más más interesante. interesante o extremadamente interesante, en el sentido Sí. de que podemos elucubrar y podemos también, no con cómo habría terminado, que también, pero por dónde estaba yendo Hergé y si realmente Hergé tenía claro en el momento en el que él fallece, porque además no estaba trabajando debido a problemas de salud Mm. pues, constantemente en ello, pues si tenía claro hacia dónde iba la aventura o si la aventura de haber vivido él más tiempo, pues no se publicaría a lo mejor hasta finales de los 80 o principios de los 90. Claro, no, Porque efectivamente, esta desde luego. tardó más desde 15 el años, ¿no? principio, pues unos Claro, 13 años, más de 10 años, claro, sí. más de una década, ¿no? Entonces, bueno, Claro, y la otra llevaba el mismo camino. claro, Y efectivamente, pues sí, lo que hablábamos antes, sí, hay ideas muy fuertes, muy potentes, muy poderosas, pero por ejemplo, bueno, hasta no sabemos ni siquiera si hubiera matado a Tintín o no. claro, bueno, eso es algo de lo que se habla mucho Claro. y yo creo que, bueno, evidentemente, Hombre, yo no pienso que hemos no, visto pero no lo todos los sabemos seguro. argumentos, pero yo creo que eso es, por eso yo siempre he pensado en el arte alfa como una incógnita, ¿no? Una Mm, obra que es realmente una verdadera incógnita. Y que yo creo que va a seguir siendo una incógnita por el resto de los siglos, ¿no? Porque, sí, sí, desde porque luego. Hergé no va a resucitar para terminarla y cualquiera que la termine la va a terminar pues con unas suposiciones que suponen un salto enorme Mm. a lo que realmente podría haber hecho el propio Hergé si hubiese vivido más tiempo. Claro. Sí, mira, de hecho yo no quiero desviarme ya demasiado del tema, pero No, bueno, pero no pues te desvías porque tiene mucho que ver con la idea de sí, los bigotudos. claro. Pero por comentarte un poco, bueno, hay un libro sobre la segunda, bueno, sobre las dos partes, pero hay uno que es solo sobre la segunda parte, aunque es casi el mismo contenido. De las tres fórmulas del profesor Sato, Ujú, la versión de Jacobs, no la de Bob Demore. Y ya ves que aun dejando Jacobs un guión completamente cerrado, Bob Demore tuvo que tomar decisiones ujú, que, bueno, que tuvo que rellenar todavía mucha información. Porque hay decorados en los cuales Jacob sí lo dejó muy claro todo y otros en los cuales está todo como muy abierto. Y gran parte de la configuración visual tuvo que ponerla él. ujú, Y incluso algún pequeño cambio que hizo porque vio que, bueno, que el storyboard de Jacobs no funcionaba del todo. ujú, Y son cambios mínimos, pero son cambios relevantes y ahí, en general, a mi modo de ver, acertados por parte de Bob Demore. ujú. Imagínate en este caso. Claro, en este caso es que Es imposible. hay mucho menos, no es un guión perfectamente acabado Claro. como el de Jacobs. Pero bueno, lo que es evidente es que cuando uno lee Hergé y los bigotudos, y espero que Sí, lo a puedas mí me encontrar encantaría. en algún momento a un precio razonable, porque ese es el problema. Es que Los el problema libros es se pueden ese, claro. encontrar, pero a lo mejor cuestan Claro. 200 $300 y así Eso es, no claro. podemos ir Ese es el asunto. no podemos ir por la vida así. Yo no soy más que un profesor de español en una universidad. No gano el dinero como para gastarme $300 en un libro, por bueno que sea. Y este, la verdad es que es muy bueno. Pero cuando uno lee a Hergé y los bigotudos, ya no puede leer Tintín y los pícaros de Mm, la misma manera, porque conoce.
todo el trabajo que hay detrás y los cambios y las evoluciones y simplemente pues las modificaciones que a lo largo del tiempo, las diferentes ideas que se descartaron, que se aceptaron, que se modificaron. Es fascinante realmente. Dan ganas de que existan más libros como este, pero de de otras cosas. todas. Seguramente se podría hacer. Sí, Y en cierto modo, yo en creo cierto que modo es los esto, álbumes, sí. ¿no? Van en este Sí, sentido, ¿no? Un sí, sí, poco claro. en poner la obra en el contexto Mm. y entenderla mejor gracias a eso, ¿no? Claro, sí, que al fin y al cabo es de un poco de lo que se trata, ¿no? Y luego, bueno, es curioso que comentábamos que nació en la época en la época del Templo del Sol, Ujú. cuando precisamente una de sus obras también más conocidas va precisamente sobre el díptico, ¿no? De las siete bolas Sí, de cristal efectivamente. y el Ujú. Templo del Sol. Sí. Yo tengo aquí el primero de los volúmenes. Yo tengo los dos, pero mira, si tú sacas el primero, Si tú entonces yo sacas el enseño el segundo, esto es segundo. la Maledicción de Raskar Capac, volumen uno, que es Le Mystère de Boule de Cristal, el misterio de las bolas de cristal. Y Y el que aquí está tienes el tú volumen es 2, son los secretos del Templo del Sol. Los secretos del Templo del Sol. Pues, bueno, esto es una maravilla. O Sí, no, sea, completamente. eh, Además, yo creo que la este es el lectura primero de... de Godin que tú tuviste, ¿no? Sí, eso es. Y yo creo que la lectura de estos volúmenes además es imprescindible Mm, para entender completamente cómo funciona la obra. Sobre todo porque tenemos una versión que no es muy conocida, que es la versión original. ujú. Es, sí que se ha publicado, por ejemplo, por separado con un prólogo de Benoit Peters, la del Templo del Sol, Sí. pero la de las siete bolas de cristal, que yo sepa, solo está aquí. No, el Templo del Sol, además, la versión del Journal Tintin se tradujo al español y al catalán también, Sí, pero está, de hecho yo lo tengo en catalán porque en español estaba inencontrable. esta versión de Le Soir Sí. no la hay bueno, que yo sepa, en ninguna otra edición, a menos que sea, por supuesto, la cronología de una obra de la que hablaremos después. Claro, efectivamente, pues mira, pues oye, mira, ya que lo tengo aquí, vamos a mostrar un poco. Sí. Además, mira, viene como en un estuche, ¿verdad? Ujú. Como muy... Y claro, y viene en horizontal porque la primera versión era en formato Claro, a la bueno, italiana. parece que no es en horizontal porque lo vemos así, pero después cuando lo abres, te Claro, das cuenta de que tiene que ser claro. horizontal, claro. Y claro, y pues mirad, aquí está, pues por ejemplo, una página al azar y vemos la versión original que era en blanco y negro, en este caso, ya en el Templo del Sol, ¿no? En el Soir volé, ¿no? El Claro, robado. incluso después, las páginas que después se alteraron, pero a ver, les pongo un poquito por aquí, porque bueno, se volvió como, por así decir, a reempalmar un poco el final para encajarlo con el propio Templo del Sol y hay algunas páginas que cambian y en la versión definitiva directamente son otras, vamos, pero a ver, bueno, me quedo un poco a ver si los encuentro, disculpad, ¿eh? Pues por ejemplo, mirad estas de aquí, Ah, sí, sí. claro, que habla, bueno, que cuando el capitán se levanta y se le cae el monóculo y todo esto, ¿no? Pues efectivamente, claro, y es muy interesante incluso, pues no, para entender cómo ciertos elementos de la obra, por ejemplo, son distintos. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama la atención, que es una recurrencia que hay en dos escenas, que es el momento en el que Tintín va al castillo de Molinsart, ¿no? Una al principio de la aventura y otra que al principio de la aventura es al principio de las siete bolas de cristal y otra que es al principio de lo que después es el Templo del Sol. Ujú. Claro, esto es algo que perdemos completamente porque en la versión definitiva aparece esta segunda todavía en las siete bolas de cristal. Claro. Y no entendemos que realmente era el comienzo de la segunda parte del álbum y que hay un paralelo entre las dos. E incluso se recorta una escena, con lo cual también lo perdemos. Y esto sí que lo podemos ver aquí. Sí, eso es algo que a mí siempre me ha interesado mucho, que es la comparación de las versiones originales en blanco y negro. Bueno, en blanco y negro y algunas no en blanco y negro, pero las que son en blanco y negro, que se publicaron con lomo de tela en los Mm, años 90, algunas de ellas o casi todas en traducción al mm. español, pues a mí me encantaba cuando era más pequeño, pues hacer la comparación, ¿no? Y aquí no es solamente que uno tenga esa versión, sino que además Sí, en la todos los página comentarios de él, claro. tiene esos comentarios que van página a página, ¿no? O sea, Sí, es sí, sí, un página poco a como lo página. que Y además, hizo Benoit Peters, ¿no?
con las joyas de Mm. la Castafiore de ir Exactamente. viñeta por viñeta, pues esto también lo hace más o menos Y Philip además, Pullman con es una estas precisión, dos vemos joyas. los bocetos Están los casi dos. de cada cosa que va apareciendo. Hay uno, por ejemplo, en el otro, bueno, que es el boceto de lo que es el pasillo del Pachacamac, que incluso ves que Hergé lo ha hecho en una hoja a cuadros, Ujú. pero que luego sí que es casi casi tal cual el que sale en el álbum. De nuevo, ahí es donde entra esa cuestión del postestructuralismo que estábamos hablando Sí, anteriormente, que le interesa mucho el proceso de sí, sí. creación, y eso es algo que a mí me interesa también enormemente, con lo cual yo en ese sentido sí que me siento muy, muy cercano a Godin y disfruto mucho de sus libros precisamente porque tiene ese mismo interés que tengo yo en saber cómo se hizo, ¿no? De qué Mm, manera. Y además no solamente cómo se hizo, sino cuáles son los orígenes de las historias y sí. cuáles Y el porqué muchas ¿por veces. qué? Efectivamente, ¿dónde salen, no, Claro. estas cuestiones? Y creo que eso es muy, muy, muy interesante. También dice en una de las entrevistas, Philippe Godin, que tuve la oportunidad de escuchar, dice, sabemos que Hergé es muy riguroso y que se documenta mucho, pero su mayor preocupación es ser creíble. Y Mm, creo que eso es muy interesante también, porque si hablamos del Templo del Sol, lo que menos le gustaba a Hergé de ese final sí, es que el no era final. creíble desde un punto de vista histórico, ¿no? Mm, O sea, funciona para el final de la historia y a él no le preocupaba que fuese un final manido, que ya se había visto en películas o que ya se había visto en novelas y tal cual, sino que mm. lo que le preocupaba era que no era creíble desde un punto de vista histórico. Sí, efectivamente. De hecho, ya ves que él en las conversaciones con Numa Sadul pide disculpas por ese final. Ujú, Y efectivamente eso te habla mucho del concepto que tiene Hergé de, no de verdad, pero sí de verosimilitud. ujú, claro. De la idea de que es una historia que tú sabes que estás leyendo una historia ficticia, pero que sea una historia que tú puedas entrar en ella y que dices, vale, esto no ha pasado, pero podía haber pasado. Ujú. Sí, Y en ese sentido, claro, es algo que sí que es como muy constante de la línea clara, vamos a decir incluso, hombre, hablar de la línea clara en general igual es mucho hablar hoy día porque ya se han hecho línea clara de muchas maneras, ¿no? ujú, Pero bueno, vamos a decir de la línea clara de Hergé, de los primeros tiempos, de lo que es la escuela de Bruselas. Sí que pasa un poco más con Hergé incluso que con Jacobs, porque bueno, Jacobs ya se va más a la ciencia ficción y este tipo de cosas. Pero bueno, pero la idea sí es sí hacer una historia que pueda ser creíble, que pueda haber pasado, que tú te puedas creer incluso que tú eres Tintín y estás en ella. claro. Y claro, y eso se ve en cosas, pues, por ejemplo, se me ocurre ahora pensar en la aventura lunar, por ejemplo, en diseñar un cohete que sí que pudiera ser un cohete que pudiera ir a la luna. Mm. Ese es un libro, ahora que lo dices, Mm. Archie, que sería, sería perfecto para este tipo de acercamientos, ¿no? Claro, no, no, desde Porque sí, luego. sí que es un álbum que tiene, y bueno, y hay, por supuesto, estudios y tal, pero algo como esto, con ese episodio lunar, bueno, a Mark le encantaría, evidentemente, Sí, claro. pero yo creo que se presta mucho ese Sí, álbum en particular, ese díptico para este tipo de acercamiento al estilo Godin. no, no, desde luego que sí. O sea, ya simplemente, pues ya ves, hasta desde la construcción de la maqueta del cohete, el diseño de todo lo que es la fábrica de Clough y las explicaciones científicas que dan, que bueno, que hombre, vale, quitando cuando meten esto de la tornasolita, porque lo tienen que meter, porque si no, a ver cómo, cómo lo hacen. Pero, por ejemplo, cuando te cuentan cómo funciona la pila atómica, es Mm. que de verdad funcionan así. Claro, sí, 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 efectivamente. Otra cosa interesante de Godin es que, bueno, por supuesto, fue más allá Mm, de los libros, ¿no? Y fue un hombre que durante muchos años dio conferencias en varias partes del mundo, asistió a encuentros tintinófilos e hizo todo lo posible por mantener esa llama de las mm. aventuras de Tintín lo más viva posible. Algunos dicen que por cuestiones económicas. Bueno, lo que interesa es que lo mantuvo vivo, hizo un trabajo excepcional. Y además se preocupó especialmente, y esto yo no lo sabía, pero haciendo un poco de investigación sobre Godin, que ya digo que no es fácil porque no hay mucha Mm. información, pero una de las cosas que hizo fue que se preocupó especialmente de contribuir a la popularización de Tintín en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos. Pues Eh, fíjate, no tenía ni idea yo tampoco de eso. Porque claro, los Estados Unidos es un país en cuyo mercado del cómic Mm, Tintín, no llegó a entrar con tanta fuerza, siempre tuvo
más problemas para entrar, pues por las razones que ya hemos explicado en muchas ocasiones. Y Godin fue una de estas personas que, como el propio Hergé, Hergé quería que Tintín entrase en los Estados Unidos. Y Sí, cierto. me pregunto en este sentido si no será porque, bueno, pues porque habrá tenido conversaciones con Hergé sobre ese tema, ¿no? Porque Hergé Pues estaba muy, muy obsesionado con la idea de que, pues, Disney hiciese las películas, que luego no llegó a ocurrir, que Tintín entrase en el mercado. Claro, habría cuestiones económicas porque es un mercado enorme, pero yo creo mm, que Hergé tenía una fascinación de amor-odio con los sí. Estados Unidos. Yo creo que en el caso de Hergé, más allá de las cuestiones económicas, que bueno, nadie va a amargar un dulce, pero yo también pienso que es un poco lo que dices tú. Y de hecho, ya ves que la fascinación la tuvo siempre, ya desde Tintín en América, con todo lo crítico que pueda ser el álbum, con lo que Hergé creía que era América, Ujú. que no es necesariamente lo que era, pero es lo que él sí que pensaba que era en aquel Pero momento. también era, en cierto modo, o sea, no se equivoca en Sí, muchas cosas tampoco. claro, no, no, ahí está. O sea, vale, hay que cogerlo con pinzas, pero hay una base de verdad también. Pero bueno, eso también pasa con el Tintín en el país de los soviets. Hay cosas que exagero y otras que no exagero nada. O sea Una que cosa que siempre me ha sorprendido, Archie, de eso es que llamó a Tintín Tintín en América, utilizando la expresión estadounidense de América por estadounidense los para hablar Estados de... Unidos, ¿no? Porque podía Sí, haber... efectivamente. Porque que yo sepa no va a Canadá. No, no, No va no, a México tampoco en esa historia, tampoco. va a los Estados Unidos, pero no es Tintín en los Estados Unidos, es Tintín en América y utiliza una expresión que es muy típica en el inglés estadounidense, que es utilizar América por los Estados Unidos y no por el continente entero de América, claro. Efe- no, efectivamente sí. Y ya ves que luego incluso Tintín va a otras partes de América, esta vez utilizando la palabra con propiedad Sí, y, y incluso no se llama Tintín en América, se llama otras cosas. sí, efectivamente. O sea, mismamente el Templo del Sol. Pues de eso se preocupó bastante Philippe Mm, Godin. Y luego otra cosa que también es interesante de Godin para los que entraron en Tintín con la ayuda de o a través de la serie de dibujos animados de los años 90 de Lips Nelvana, mm. que es una serie, bueno, ya no solamente mítica, se dice mítico muchas veces para describir Sí, cosas equivocadamente, pero en este caso yo creo que sí se puede decir con propiedad porque es una serie que hizo que es una muchas, serie de culto dentro del sí, de culto, que mundo. muchas Sí, generaciones entraron en sí. Tintín a través de esto. Pues esta serie de animación franco-canadiense, el propio Philippe Godin estuvo supervisando esta serie para asegurarse de que las tramas se ceñían lo máximo posible a los álbumes, y ya digo lo máximo posible porque no es al 100%, sabemos que hay No, cambios y que hay cosas que no van efectivamente. y que se modifican, pero él fue uno de los responsables de que esta serie, al contrario que series anteriores o versiones en dibujos animados O, anteriores, sí, se ciñesen al libro. sí, vamos, algunas de las anteriores que las comentamos, las hemos comentado en anteriores encuentros, ¿no? E incluso series que se estaban haciendo en ese momento. Por ejemplo, hay una serie que es prácticamente contemporánea, que a España es verdad que no llegó, pero que es sobre Blake y Mortimer. Y ahí es mucho menos fiel a los Blake y Mortimer originales que la serie de Tintín. De hecho, hay sí, la esencia de las aventuras sí la tienes, pero cambian muchas cosas. Ujú, Y en cambio los de Tintín cambian cosas, pero son, bueno, son detalles, ¿no? Son cuestiones de detalles, a veces para hacer alguna cosa un poco más políticamente correcta también. ujú. Eliminar algunas referencias políticas, eso también se hace. Pero bueno, lo que es la esencia de las historias sí que se respeta mucho. Y por supuesto, hay algunas de las aventuras que no se llegaron Claro, efectivamente, las a primeras. animar. Pero bueno, eso yo no sé si Godin tuvo algo que ver en eso o no, pero de Sí. lo que sí, con lo que sí tuvo que ver es con supervisar que se acercasen lo máximo posible a los álbumes y no se fuesen por tangentes que se iban demasiado Mm, después de la circunferencia, ¿no? Entonces, eso, eso es interesante. Yo ya digo que mi primer acercamiento a Philippe Godin fue este libro, Hergé y los bigotudos. Es, es un estudio de impresionante profundidad, la verdad, sobre las vicisitudes que a lo largo de más de 10 años tuvieron lugar, las vicisitudes que sufrió la creación de Tintín y y los pícaros.
Y ya me sorprendió en este álbum no, en este estudio, cuando Ujú. era adolescente más o menos, me sorprendió lo minucioso que era, la enorme calidad y el rigor de las investigaciones de Godin. Yo no sabía quién era Godin, o sea, para mí era un tipo Sí, que salía su nombre ahí, ¿no? Y que había publicado esto. Yo no sabía nada y además, como aquí tampoco dice mucho, pues yo no sabía muy bien claro. quién era, ¿no? Pero me sorprendió ya entonces la minuciosidad, la calidad de las investigaciones y también la calidad de la escritura, Y la por qué no profundidad. decirlo? Eso te iba a mencionar yo, porque eso es otra cuestión también a tener en cuenta. Oye, hay personas que son muy buenos investigadores o que incluso plantean ideas muy válidas y muy interesantes en todos los campos y que luego lo lees y es un pestiño. Y claro, y en este sentido divulgativo, que era también un poco la intención de él, en cierto punto, es muy importante que la escritura sea buena, Claro, porque si no te va a tirar para atrás y más con este cantidad de información que él facilita. sí, yo creo que los primeros tintinólogos Mm, los que yo tuve noticia, además de Tony Costa, al sí. que evidentemente le tenemos un enorme cariño, ya no solamente por su diccionario de Tintín, sino por lo buena persona que es cuando finalmente tuve la oportunidad de conocerlo, Mm. está Tony Costa, pero después está Philippe Godin, Benoit Peters. Y luego ya, también, Claro, por supuesto, Pierre Gassouline. Y estoy hablando de los que yo conocí sí, cuando fui entrando un poco claro. en los Y eso te iba a estudios. preguntar, ¿qué piensas tú sobre incluso el papel que pudo tener Philip Godán de cara a que existieran los demás? Claro, yo creo que muy importante el papel, ¿no? Claro. Porque claro, es evidente que antes de las obras de Godin no había mucho escrito sobre Mm, Hergé. Creo que había un libro de Paul Van Drome que se llamaba Le Monde d'Hergé, que creo que es de los años 50 o sí. de los 60, algo así. Yo lo tengo, pero reconozco que no lo he leído todavía. Y después están las conversaciones con Hergé de Numa Sadul. Y seguramente se me quedan otras cosas por ahí en el tintero, pero que yo tuviese conocimiento de que existiese algo sobre Hergé cuando yo pues, me encontré con Hergé y los bigotudos, pues lo único que yo tenía sobre Mm, Tintín, además del diccionario de Tony Costa, además de las conversaciones con Hergé en mala traducción española, siempre lo digo, y lo mm, siento, porque lo que sí. me gustaría es que se volviese a traducir y se volviese a publicar. A lo Mm. mejor si lo digo 500.000 veces, a lo mejor acaba ocurriendo. Sí, claro, igual la 500.001. Y después, además de eso, pues Tintín y el mundo de Hergé de Benoit Peters es lo único que yo tenía Mm, como obras secundarias, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que Godin, con su obra sobre las Hergé líneas de vida, ¿no? Ligne de vie, que se tradujo también al neerlandés, pues es de los primeros que sobre todo, yo creo que la importancia de Godin, además de ser de los primeros, no fue el primero, mm, pero la importancia de él, además de ser de los primeros, es esta idea, no de academicismo, porque eso de academicismo puede sonar como que es un tipo muy farragoso sí, y no, no, y no lo es, flexible y tal y precisamente. cual, sino que fue de los primeros, pero además le dio un lustre de rigor y de literariedad, ¿no? Por así decirlo. O sea, se acerca al cómic como lo que es, Mm, parte de una expresión literaria, ¿no? Y eso es algo que yo creo que Gautin hizo, si no fue el primero, fue de los primeros. Y yo creo que es algo que hay que agradecerle mucho porque gracias a eso, yo creo que allana el terreno para otros que van a claro, para que venir vengan después y que otros se después. acercan a eso. Porque no es fácil, yo creo, en los años 80, a principios de los años 80, escribir un libro, pues por ejemplo, sobre Paul Cuvelier, que no era muy conocido, Mm, y después empezar a escribir libros sobre Hergé, que sí era conocido, pero que todavía tenía ese San Benito de, bueno, es un libro para niños, ¿no? Aunque es para niños de 7 a 77, pues todavía se veía el cómic y todavía hay gente hoy en día que ve el cómic como sí, una sí, sí, cosa de sí, niños sí. que no tiene importancia, que no es profundo, que no De merece hecho, es, pues, es, criticarse desde un punto de vista literario. es el tipo es el tipo de persona que a mí esto siempre me gusta mucho, que es el Serafín Latón al final de vuelo 714.
Claro, claro. Y de alguna manera Rie ya los parodiaba, o sea, que es lo curioso, ¿no? A mí es que me encanta ese final por eso, ¿no? Pero efectivamente sí, o sea, es el que yo, por ejemplo, pienso que tal vez sin Philip Godán no sabe, no sé, o sea, vete a saber si, pero tal vez no tendríamos los escritos de Benoit Peters tampoco. Mm. Entonces, claro, de alguna manera él sí que marca una línea que, bueno, luego cada uno hace sus propias aportaciones, sus propias interpretaciones personales, pero que van a ir en ese camino, ¿no? Y de hecho, en fin, mira, Benoit Peters es otro del que sería muy interesante hablar Sí, sí. en otra ocasión y A además él Benoit tiene, Peter sería interesantísimo entrevistarlo. Eso no, sería por supuesto, además él afortunadamente está vivo y que lo esté por mucho tiempo, vivo, pero muy además vivo y muy activo y también. muy activo. Y luego además tiene una cosa que es interesante, que Benoit Peters no solo es un estudioso de la obra de otras personas, sino que tiene obra propia dentro de lo que es el cómic Sí, sí, y es un grandísimo guionista. claro. Claro, es que eso es lo que, a lo que yo quería ir, que es que para mí las obras secundarias sobre Mm, Tintín y sobre Hergé, los estudios, ¿no? Para mí están siempre relacionados más que con ningún otro, con Godin, con Peters y con Sadoul, que no hace un sí, estudio, pero que sí te permite escuchar la voz de Hergé en unas efectivamente. entrevistas Mm, interesantísimas. Porque además es que las entrevistas de Sadoul son magníficas desde el punto de vista del entrevistador. Es un tipo inteligente, sí, sabe, mucho, mucho. sabe Y preguntar, además, sabe improvisar. Y eso que Hergé después metió mano ahí para cortar cosas y tal. y retocó. Es magnífico Sadoul también. Sí. No, no, desde luego. Y luego además tiene otra cosa. Lo primero, que se gane la confianza de él. Claro, claro. Eso. Porque Rie era un tipo muy reservado. Y se abrió a que le entrevistara a este hombre. Y luego no le hace no le hace un masaje. No, no, en absoluto. Y además no le hace masaje y utiliza el humor para meter ciertas cosas que de otra manera no Sí, podría meter. sí, sí, sí. O sea, le da caña. Sí, sí. Y hay un momento, y hasta le critica, y hay un momento donde dice, este chiste no era digno de usted. Le dice, hay un momento, no me acuerdo de qué habla ahora, pero dice, este chiste no es digno de usted. Y Rie dice, bueno, pues tal vez no, o sea, dice, Eso tal hay vez que no tuve saber un buen hacerlo, ¿eh? día. Eso hay que saber hacerlo. Eso no es nada Sí, fácil. sí, sí. Y Pero bueno, claro, es tremendo. Mira, y ese es otro al que también sería interesante entrevistar porque también, bueno, oye, también está vivo y activo y también que sea por muchos años, ¿no? sí, sí, así es. Pero bueno, con Godin, después, por supuesto, vienen Peters, vienen Azoulin, viene Pierre Mm, Sterckx, claro, Dominique Maric. Bueno, hay muchos. Y después en España, por supuesto, pues Fernando sí, Castillo, Soldevilla, sí. eh, eh, Juan mu- Dors también hizo un libro. Dors. O sea, hay Mm. muchos que han hecho, bueno, muchos, menos de los que nos Muchos, unos gustaría, cuantos. Sí, pero hay unos cuantos que han hecho buenos sí. trabajos. Sí, Fernando Castillo, no sé si lo Fernando mencionaste. Castillo, sí, sí, por supuesto, Sí, Fernando Castillo. Y bueno, todo esto viene, en cierto modo, de una escuela que ayuda a crear o crea, no sé si decir mm, crea, pero desde luego ayuda a crear, es uno de los representantes más importantes que ha habido, Gauguin, porque es que además la obra de Gauguin es completamente inabarcable. O sea, esto es así. sí, Porque yo tengo sí, sí, aquí sí. pues varios libros, ¿no? Que Mm. después podré mostrar a lo mejor, pero vamos, esto es ínfimo en comparación No, no, claro, con, desde luego. con todo lo que publicó Conan, por Y, ejemplo. y lo que está por publicar, porque ya te digo que ahora, al fin, la colección está Sí, es que verdad. tenemos aquí, que tienes tú el Loto Azul y yo tengo, esta colección se está publicando ahora mismo. Y es una colección nueva. Sí, y además creo que nuestro amigo Frank lo está haciendo poco a poco, así como va Sí. saliendo. Yo voy encontrando los que están a buen precio, me los agencio, Mm. pero de momento tengo tres o cuatro solamente. Y creo que ya van en el centro de Autocar o incluso más Sí, adelante. me parece que sí, sí. O sea, yo es verdad que empecé con este, empecé yendo al día, luego ya me quedé un poco rezagado, pero vamos, que pienso retomar porque sí que, a ver, me parece estupenda. O sea, está muy bien, muy bien. Pero bueno, Conan fue muy prolífico, la obra, como digo, es casi inabarcable. Tenemos, por ejemplo, esa biografía de Hergé, Ligne de Vie, Mm. y ahí habla de algunos temas, por lo que parece, yo no la he leído porque no la he encontrado a buen precio, pero habla de algunos temas controvertidos, como la depresión que sufrió Hergé durante años, algunos problemas maritales que tuvo, eh, el- esa idea de si hay o no hay racismo, colonialismo en el Congo, los años difíciles de la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo eso está ahí en esa biografía de Godin. Y después, bueno, tenemos estos tres volúmenes
del arte de Hergé, creador de Tintín. Yo tengo uno en inglés, que es este, el primer volumen. El segundo volumen solo lo pude encontrar a buen precio en alemán y el tercero lo tengo en francés. Ni en catalán ni en español tengo ninguno de estos, pero sé que se ha Mm, traducido. Y bueno, aquí pues esto es una maravilla, realmente, porque este primer volumen es entre 1907 y 1937 y a mí me encantan los inicios de todo, claro. en este caso los inicios de Hergé. Y bueno, esto está perfectamente ilustrado, con mucho texto, pero también con muchas imágenes, típico, típico Godin, Sí, básicamente. sí. Es sí, el mismo estilo que estos otros, pero Aquí vemos, por ejemplo, el Hergé, que fue publicista también. publicista, que era un publicista extraordinario. Esto en la Trabajo muy, muy, exposición, muy interesante. Y aquí también tenemos muy poca información sobre, sí, sobre el autor. Godin. Simplemente dice que nació en 1944, que se le considera uno de los expertos más grandes en la vida y la obra de Hergé, que lleva estudiando la vida de Hergé y el arte de Hergé durante más de 30 años y ha publicado muchos libros sobre ello. No dice cuáles tampoco, y luego dice, tuvo la Sí, suerte de conocer a Hergé en persona y también a varios de sus amigos y colegas. Y luego dice, la mayor parte de los documentos que aparecen en esta serie vienen de los estudios Hergé, donde Philippe Godin dirigió los archivos y también pero hizo sus investigaciones durante más de 10 años, dice aquí. Pero como sí. vemos, no hay mucha información sobre Pero el autor. fíjate que esto también nos habla un poco, no sé, me hace inferir que era una persona que tampoco se daba mucha importancia. Claro, eso ya no lo sé, pero da la sensación, ¿no? Sí, Porque es extraño que haya tan poca información en los propios álbumes, en los sí, propios libros que efectivamente. salen sobre que él firmó, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, después, estos son 3 volúmenes, como digo. Mm. Después tiene un libro que no tengo, pero que me interesa conseguir, tengo en mi lista, que es Le Début d'Hergé, los inicios de Hergé, du dessin à la bande dessinée, del dibujo al cómic. Ese es sobre los inicios de Hergé, no lo he encontrado todavía a buen precio. Y luego hay uno que se llama Hergé, Tintín y los americanos, que creo que este está en inglés, Hergé, Tintín and the Americans. Sí, ese a mí me suena. No lo tengo, No lo pero me tengo suena. tampoco, pero supongo que tiene que ver con pues, la relación de Hergé con los Estados Unidos. Sí, y hablará también seguramente de Popol y Virginia y Efectivamente, por Paul y Virginia, claro, también seguramente. No, no había pensado en eso, pero seguramente que sí. Luego también tiene uno que se llama Hergé chez les Scouts, es decir, Hergé con los los Scouts, Scouts. y ahí habla sobre su relación con el escultismo. Tampoco lo tengo, ese libro es otro Mm. que me gustaría tener. Y luego, por supuesto, estos dos que ya hemos mostrado de la maldición de Raskar Kapak, Que son una maravilla estos. que son, sí, una verdadera maravilla. Y después, bueno, por supuesto, ya hemos mostrado varias veces Hergé y los bigotudos, Mm. esta Sí, Sculpture d'une œuvre. mira, por mostrar un poco más de el del Templo del Sol, por dar un poco un detalle, ¿no? Que esto sí que se centra mucho en este tipo de cosas, claro, se centra incluso en la inspiración de Hergé en escenarios reales y muestra incluso fotografías que él utilizó para, bueno, pues para lo que es elaborar el álbum. Espera a ver si encuentro por aquí, mira. Bueno, es que de hecho al final, es verdad, mira, voy a irme al final, porque al final aparecía incluso la fuente en la que el capitán Haddock, esta es, en la que el capitán Haddock coge el agua para escupir a la llama. Bueno, pues claro, es Sí, que es que, claro, te habla de todo el proceso de documentación, que en este interesante caso esto que dices, Archie, se me ocurre, ya que comentas lo de esa fuente. Godin describe a Hergé como una persona muy rigurosa y que se documenta mucho. Pues él sigue ese mismo espíritu de Hergé sí, para efectivamente, documentar al propio Hergé. para documentar. De hecho, bueno, ahora lo interesante ya sería libros que documenten a Philippe Godin documentando a Hergé, ¿no? Documentando a Hergé, ya Claro, sería una muñeca rusa infinita, ¿no? Ya una dentro de la... claro. Pues sí, pues sí. Pero vamos, aquí curiosidades de ese tipo hay, pero mil y una. Ujú.
O sea, incluso objetos concretos que después aparecen en el Templo del Sol y te muestra de dónde salen, pero lo dicho, pero con una minuciosidad que es increíble. Fíjate que, por ejemplo, se me ocurre que sería impensable, por ejemplo, un libro como el de Michael Farr, Mm. que se llama en inglés The Complete Companion, pero que en Sí, español se llama El sueño y la realidad, creo, ¿no? sí, el sueño y la realidad se llama. Sería impensable eso sin Sería el Godin, libro de arena de Borges. porque trata de También, hacer sí, más o menos lo sí, mismo, ¿no? Farr, sí, sí, buscar sí, cuáles es la fueron idea, esos sí. objetos y de qué Mm, y en qué se inspiró Hergé, ¿no? sí. Para dibujar lo que dibujaba. Pero claro, pero con este nivel de minuciosidad es que lo dicho, vamos, yo creo que sería bueno, es lo que intenta hacer esta colección, es verdad, por otra parte, pero aún así seguro que hay mucho más que no, que él tenía y que no, claro, y que le Además, había investigado. además de eso, hay también un libro, ya que sacas el del Templo del Sol, hay un libro sobre el Congo también. Se llama Las tribulaciones de Tintín en el Congo o algo así, que yo lo tengo también, pero no lo he podido traer porque no, no podía traer Mm. todos los que tengo, que ya digo que son solamente una pequeña parte de lo que publicó. Y después también tiene su obra magna, ¿no? O sea, la obra magna de Godin, de la que yo no tengo ningún volumen, desgraciadamente. Mira, los archivos Sí, de Tintín, Les Archives Tintin, esto no es su obra magna, porque aquí lo que dice es que hay una colaboración de Philippe Godin aquí dentro de sí, estos Archives Tintin. En realidad, quienes hacen este trabajo son Jean-Marie Ems y Philippe Melot, pero su obra magna es así y no puedo mostrarla porque no tengo ninguno de los libros, están carísimos todos, es imposible encontrarlos. Ya lo decía Fran el otro día en un vídeo que hizo sobre Godin, que decía, no sé si soy un coleccionista que se Mm. precie porque no tengo una obra que tiene que estar en la colección de todo coleccionista que se precie. Hombre, Fran, no lo tienes porque es imposible pagar Claro, ahí está. cantidades, pero es Hergé, Chronologie d'une œuvre, es decir, cronología de una obra. Son 7 volúmenes en los que realmente lo que hace ya es, pues ya se echa el órdago final, que es hacer una cronología, por supuesto, en orden cronológico, como debe ser, porque es una cronología de toda la obra de Hergé. O sea, Sí. 7 volúmenes. Eso es algo impresionante y yo no sé si voy a encontrar algún volumen, pero quiero al menos conseguir uno para poder, pues ver, para poder catar un poco qué es esto, ¿no? Y fíjate que la pena también con esto que estamos hablando, porque como ves, a ver, el comentario recurrente que vemos es que, bueno, ya no hablemos en español, pero incluso en francés hay libros que se encuentran difícilmente. Ujú. Y la pena es que esto no se reedite. Claro, porque además son ediciones que en muchos casos son pues de Moulin Sarr, Sí, o sea, de las personas que realmente dirigen este cotarro, ¿no? Porque Philippe Godin no era un outsider, no era era un no, tipo no, que claro, pues, contaba con el beneplácito de todas estas organizaciones porque había sido amigo personal de Hergé y era veré. un tipo pues, que se fue cimentando y creando a lo largo de los años una reputación muy bien ganada, por cierto, como tintinólogo, hergeólogo, diría él, eh, oficial del reino, ¿no? Por así decirlo. Claro, y la pregunta también es ¿por qué no se reeditan? ¿Porque Claro. realmente piensan que no va a tener ventas? O incluso si hay algo de desidia, que es yo lo que a veces me pregunto también con esta gente. Yo creo sobre ese tema, lo tenía también como tema para conversar aquí, porque tenía un par Mm, de anotaciones de temas para conversar. Em, Es que yo creo que las personas, pues ya sea en España, ya sea en Bélgica o a nivel mundial, mm. que tienen los derechos y que pueden publicar estas cosas, yo creo que se preocupan menos por los libros que por otras cuestiones, ¿no? Sí, Es como mira, que los libros curiosamente el fuesen otro una día, parte menos importante del negocio que, pues, por mm, ejemplo, las figuras o los coches o cualquier otro sí, tipo de cosas que sean más pues no sé, de souvenir, ¿no?
Fíjate, me gusta que digas esto porque el otro día por fin tuve ocasión de conocer en persona, bueno, a tu colega cónsul en Asturias, que es Clelia Antuña, que le Lelian, mandamos le enviamos un un saludo saludo desde desde aquí. conocerla en persona algún día. Sí. Y pues mira, yo la conocí el otro día porque, bueno, tuvimos una presentación de la traducción de Son de la Campa, también conocido como Gurriapu de los Estruncinos. Y bueno, Después y ella traducido pues, acudió también al asturiano, ¿no? sí, exactamente, nos está traduciendo al asturiano. Y ella acudió, bueno, acudió a la presentación y por fin ya tuvimos ocasión de conocernos, ¿no? Y precisamente charlando luego, pues comentábamos esto mismo y que las sensaciones que esta gente sí que se preocupa un poco más de todo lo que es este merchandising de las figuras. No sé si es porque piensan que van a sacar más dinero de ahí, porque realmente muy a menudo las figuras son muy caras. Mm. Y que precisamente de todo este apartado de los libros, donde yo creo en fin, que ya no por nada, o sea, ya no sí, porque digas, vale, tengo más interés en lo que es la propia obra que en el merchandising, sino porque realmente yo creo que sí que iba a generar interés. Yo creo que sí. Creo también que una de las cosas que ocurren tiene que ver con el hecho de que se potencia que la obra creada por el propio Hergé pues siga estando pues que se pueda conseguir todavía y que se pueda que exista y uno pueda ir a una librería y comprarla y que los álbumes de Hergé se puedan conseguir. Pero después, y de hecho esto se ve porque se están publicando, por ejemplo, las versiones originales, ¿no? De Sí, las joyas de la Castafiore, ahora del Asunto Tornasol. Entonces, sí que se efectivamente, hacen este tipo de ediciones, pero se hacen desde el punto de vista de vamos a sacar una tirada y después ya está, ¿no? Y sí. no se Y no se reeditan. le da una continuidad. Lo que se reeditan son los álbumes, claro, Sí. pero cosas Pero especiales fíjate, como eso, y ya no digamos obras secundarias, ¿no? De estudios y tal y cual, se hace muy poco. Yo creo, por ejemplo, que las conversaciones con José que no se hayan reeditado nunca en castellano, efectivamente. en francés sí, sí que se han Mm, reeditado, pero que no se hayan traducido al inglés sí. que es el latín del imperio actual, ¿no? Efectivamente, sí. Que no se haya traducido eso al inglés, que en español o en catalán pues tengamos una edición de los años 80. O sea, realmente Sí. eso te dice que o han hecho estudios de mercado o no los han hecho y Y piensan bueno, y de hecho no ahora hay estamos de enhorabuena. salida. Yo menos porque ya los tengo, pero van a volver a sacar en castellano los Yo, Z y Yoko. Sí, Pero es una cosa que es sorprendente que esos álbumes que además tienen mucha calidad, pues desde los años 80 no estén en circulación. efectivamente. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. Hay una cuestión económica, yo creo que se piensa desde quienes toman las decisiones, ¿no? Eh, que cuestiones de merchandising y de souvenirs y ese tipo de cuestiones, pues tienen más salida que, por ejemplo, un estudio concienzudo de Philippe Godin, que al fin y al cabo, pues también cuesta lo suyo Y, publicarlo y que va a ser en y color. fíjate que el otro día, claro, esto no podemos saber, pero charlando también con Son, Clelia y yo especulábamos que incluso puede que haya esta cierta desidia por Ujú, el tema de que Nick Rothwell y Fanny no tienen hijos, Hergé tampoco tuvo hijos, no hay herederos directos, la ujú, relación de Hergé con sus sobrinos por lo visto no era buena. ujú, Y entonces, pues bueno, realmente este es un poco en plan, con perdón, bueno, Fanny, por lo visto, mm, tiene una enfermedad degenerativa, ahora ya no debe regir mucho la mujer, pero bueno, que la actitud de Rothwell también es para lo que me queda en el convento, me cago dentro, ¿no? Con perdón de la expresión. puede ser. De todos modos, lo que sí es evidente, o sea, lo que sí se puede constatar es que hay una dificultad manifiesta en Mm, conseguir estos libros prácticamente en cualquier lengua. Algunos sí, sí se pueden conseguir, pero hay muchos de ellos, ya no digamos la Chronologie d'une œuvre, que es una obra imponente, que yo no puedo ni conseguir un volumen. sí, De los claro. 7 que hay, yo estoy pidiendo un volumen solo, no, no Sí, necesito sí, la, sí, me sí, gustaría sí. tener una obra Bueno, completa, o mismamente, al en menos fin, el libro que sacabas tú antes de Hergé y los bigotudos, sí, que es un libro que yo conozco de oídas, que sé que es muy importante, pero que no he podido leer nunca. y que te fascinaría, desde luego. Y me encantaría, desde luego. Es un magnífico libro. Y realmente para mí fue el germen de Godin.
de la Mm. misma manera que Tintín y el mundo de Hergé fue el germen De de Michael Farr. Peters, porque, claro, Sí. salió antes Mm. que Tintín hijo de Sí. Hergé, y por supuesto Hergé y los bigotudos salió antes que Mm. muchas de las otras cosas de las que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, lo que no se le puede reprochar, desde luego, a Godin es su capacidad de trabajo, porque fue un hombre que Sí. se Muy dedicó en prolífico. cuerpo y alma a esto. Y también tengo aquí una frase de Godin que quizá te interesaría, porque habla de Edgar Pierre Jacobs. Y yo sé Ujú. que tú eres un gran admirador de Fan. Jacobs. Sí. Yo también lo soy, pero no llego al nivel de conocimiento que tú tienes sobre él. Y esto es lo que yo le escuché decir a Philippe Godin en una entrevista de hace ya unos años, y lo he traducido. Es una cita un poco más larga que las anteriores, pero dice: la relación entre Hergé y Jacobs muy pronto se convirtió en amistad. En el fondo, Hergé tuvo necesidad en un momento dado de encontrar un colaborador. Claro, porque el colaborador que tenía era su primera esposa, hasta Claro, ese momento. efectivamente. Y Jacobs fue prácticamente el primero. Claro, dice que había un colorista antes y no sé qué, pero Sí. realmente como colaborador en Sí, serio, estaba. el Sí, primero fue Alice de Vos estaba de colorista. Alice de Vos, efectivamente. Porque Sí. lo dice el propio Godin, pero no, no da el nombre. Dice, Sí. había un Sí. colorista por ahí. Y dice: y Jacobs fue prácticamente el primero. Tuvo mucha importancia porque era un barítono de ópera que ya no podía cantar debido al contexto de la guerra. Se refiere a que no podía cantar, no que no sabía o que no tenía, No, 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 efectivamente. que no podía por el contexto. Claro, sí, un poco, bueno, la historia es que él trabajaba en la ópera de Lille y por el contexto de la guerra echaron a todos los extranjeros, entonces tuvo que volver a Bélgica. Y dice: pero al que le interesaban el dibujo y la pintura. Hergé había tenido una oferta de Casterman para redibujar sus primeros Sí, álbumes, y eso era un trabajo enorme que llevó muchos años, al mismo tiempo que Hergé tenía que continuar con nuevas aventuras de Tintín. Claro, se le amontonaba el trabajo. Entonces pidió ayuda y Jacobs se la dio. Hergé se dio cuenta de que Jacobs, esto es muy importante porque dice: Hergé se dio cuenta de que Jacobs era un hombre encantador, gracioso, voluble, un tipo muy interesante. Intercambiaron ideas, pues Jacobs tenía un gran sentido de la puesta en escena y de lo dramático. sí, y es evidente. Eso es importantísimo también. Sí, La ayuda de Jacobs en las siete bolas de cristal es evidente. El misterio, por ejemplo, es una colaboración total que se terminará, pero Jacobs continuó siendo amigo de Hergé y colaborando en el Journal Tintin. Bueno, eso es más sí, o menos una somera, un somero acercamiento a lo que es la mm, relación entre Jacobs y Hergé, pero creo que dice algunas cosas interesantes sobre, eh, yo creo, la conexión que había entre ambos. Pasa por encima, porque no era más que una entrevista, pero pasa por encima de los problemas que llevaron al término de esa relación, pero sí es sí. cierto que Jacobs continuó publicando en el Journal Tintin y bueno, Y, pues... y de hecho, bueno, fíjate, hay varias cosas interesantes por ahí. Para empezar, el hecho de que fuese, vamos a decir, no fue exactamente el primer colaborador, pero sí uno de los primeros y quizás de antes de los estudios de Riel más importante. Ujú, Y hay una cuestión, bueno, o sea, esto no, a ver, no es que sea solo una idea mía, sino que es que casi te lo dicen los hechos. Estudios Rie es algo que se inventó Rie para sustituir a Jacobs ujú. y Ujú, tuvo que contratar a un montón de gente. claro. Lo cual te da idea de toda y gente no menor, ¿eh? Estaba ahí Bob Demore, estaba Jacques Martin Ujú, y otros. Entonces te da idea de hasta qué punto la aportación de Jacobs fue importante en ese sentido. Y luego, sobre la relación posterior entre ellos, es verdad que que fíjate, sí que sería algo, porque yo al menos, no sé, en las biografías que he leído de Rie y tal, se comenta algo, y incluso lo que he leído de Jacobs también, pero no queda muy claro. Algunos dicen que sí se distanciaron más, otros que se distanciaron menos. Sí que hay fotografías de ellos juntos, que ellos sí que tratos seguían teniendo. Y hace poco leí en la de Viviane Quitelier, que es la nieta putativa, por así decir, de Jacobs, ¿no? Porque era nieta de la esposa de Jacobs, pero Jacobs la trataba como si fuese también una nieta propia. Incluso ella cuenta una anécdota que siendo ella pequeña, pues fue con Jacobs a donde estaba, pues bueno, a la oficina, donde tenían las oficinas, los estudios Serie, y
Jacobs se la presentó a Arje como su nieta y él le dijo, ah, bribón, pero si cómo vas a tener una nieta si no tienes hijos. Y me estás engañando. Y bueno, obviamente estaba haciendo un chiste, está claro. Y bueno, y hay un dibujo incluso en el libro en el cual muestra un dibujo de Tintín que hizo Hergé para Vivian Quitelier, ¿no? Ujú, Entonces, de alguna manera, bueno, la familiaridad sí que de alguna forma la seguían teniendo. O sea, quizás la distancia no era tan grande. No sé. Es una cosa que, por ejemplo, a mí sí me gustaría poder profundizar más, ¿no? Porque yo lo que veo, las fuentes que conozco, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. No queda muy claro. ujú. Sí, pues ese es un tema interesante que podríamos incluso dedicar algún diálogo Sí, en alguna sí, ocasión. Y bueno, pues con el fallecimiento de Philippe Cottin hace unas semanas, en este mes de septiembre del año en curso 2025, pues nos quedamos sin pues otras obras posibles que pudiesen llegar en un futuro. Ya tenía, bueno, ya era octogenario Godin, pero claro, lo que a mí me parece que hay que hacer es celebrar, sí, desde luego. conocer y sobre todo ir descubriendo, porque claro, su obra es tan inmensa que podemos tener unos cuantos libros suyos, pero tener todos los libros que publicó Gautin es muy difícil, Sí, sin porque duda. trabajó mucho, publicó mucho y estuvo muy activo pues desde los años 80 prácticamente hasta la actualidad. Y, y fíjate, y el trabajo que ha hecho él y que han hecho otros después también de alguna forma demuestra la categoría que tiene la obra de Rie. Sí, Porque efectivamente. precisamente si ha escrito tanto sobre ello es que da pie. Y Claro, eso ya te dice mucho. es que fíjate, en una entrevista que tú viste el otro día y que yo vi también el Mm, otro día, el entrevistador le preguntaba al entrevistado o decía que era curioso que uno era tintinófilo del principio de su vida hasta el fin de su vida, ¿no? Claro, esto es así en parte porque hay personas como Philippe Godin que lo sí. entendieron de esa manera, que fueron tintinófilos y tintinólogos después, desde el principio de su vida hasta el final de su vida, Mm, y en el caso de Godin, pues nos legó una obra impresionante, que nos da, como tú dices, una idea de la profundidad y de la categoría de la obra de Hergé, pero es que esa profundidad y esa categoría es precisamente lo que hace, lo que daría respuesta a esa pregunta de ese entrevistador, efectivamente. que es por la obra, no es por la persona. Claro. O Efectivamente. sea, no Y es de por el hecho, bueno, lector, sino que es claro, por el interés de la obra, que cada vez que uno lee esas obras, y descubre algo después de nuevo haber en ellas. leído, por ejemplo, obras como Hergé y los Bigotudos o cualquier otra obra que te puedas imaginar sobre Hergé y Tintín, pues uno lee la obra de una manera diferente. Y eso no se puede decir de todos los cómics, no se puede decir de todas las Sí. No, no, literarias, no efectivamente se no. puede decir de todas las expresiones artísticas. Entonces, está en la calidad, para mí, de la obra de Sí. Hergé la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué uno es tintinófilo durante tanto tiempo? Pues porque la obra vale que lo seas. Mm. Bueno, y de hecho es lo que le vino a responder el entrevistado, Sí, efectivamente. que estuvo muy acertado. Bueno, no, no estamos citando los nombres más que nada por no cargar contra el entrevistador. No es mi intención cargar, simplemente Claro, por es eso. responder a una pregunta que no se me hizo a mí Claro, directamente, pero que si se me sí. hiciese yo respondería eso. Sí, 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 Estoy sí. muy de acuerdo con el entrevistado, como tú Sí. dices. Y esto me vino a la cabeza por lo que acabas de comentar, de que la obra de Godin, como dicen ahora, utilizando un galicismo, pone en valor Mm, sí. lo- la obra de Hergé, porque la obra de Hergé tiene ese valor y Philippe Claro, Godin sabe verlo y sabe transmitirlo, que eso es efectivamente. lo que es Y, magnífico. y esa es su labor importante. Al final, yo creo que es la labor de un analista, al fin y al cabo. Y es lo que hace, es lo que se hace cuando tú te aproximas, pues yo que sé, a cualquier obra de arte y haces un buen análisis, además. Pues la cuestión es eso, saber ver el valor y saber comunicarlo a los demás. Y eso es en lo que Philippe Godin era un maestro. Pues sí, y uno de los más grandes, no el único, hay otros Sí, tintinólogos muy buenos, pero Godin, desde luego, es uno que acaba de fallecer y por eso le dedicamos este diálogo sí. inesperado. De Eh, hecho, ha sido muy inesperado por eso. sí, efectivamente. Bueno, Sí, alguien nos había comentado, no sé si había sido Enrique Reverté, que nos había dicho en una ocasión que Godin ya no estaba muy bien de salud y tal y cual, pero claro, eso sí. uno nunca espera, pues que personas a las que Mm, uno admire, pues de repente no van a estar ya ahí, ¿no? Pero lo que sí queda es la obra.
Mm. de estas personas. Y en este sentido, para terminar, Archie, si te parece, me gustaría preguntarte, en general, ¿qué importancia le otorgas tú, pues como persona interesada en la obra de Hergé, como tintinófilo? ¿Qué importancia le otorgas tú a la bibliografía secundaria sobre Hergé en general? O sea, ¿en qué sentidos piensas tú que, desde Mira, tu punto de vista, enriquece esta bibliografía sobre Hergé la lectura de los propios álbumes? claro, en realidad esto es una pregunta que casi te podría decir que se podría responder respecto a cualquier autor Sí, claro. y respecto a cualquier manifestación artística. Pero al fin y al cabo, bueno, la bibliografía secundaria yo creo que sí es muy interesante desde el punto de vista de que no sustituye en ningún caso la aproximación a la obra, que debe ser lo esencial, pero creo que sí le enriquece y le da profundidad. Ujú. Hay aspectos de la obra de Rie a los que sin los libros de Philippe Godin, por ejemplo, no podríamos llegar jamás. Podríamos llegar de manera muy dificultosa, porque entonces tendríamos que tendré acceso al material que tuvo acceso él y además hacer nosotros la investigación que hizo él. Y Claro. entonces, claro, el que él Y lo en haya otra hecho, lengua que no es la nuestra materna, además. y en otra, exactamente, y en otra lengua que no es la muestra materna. Entonces, el que él lo haya hecho, vamos a decir, que nos da como un escalón para incluso poder ver desde más alto, ¿no? Y con mayor profundidad el panorama de la obra de Hergé en este caso. Y desde ese punto de vista, pues sí, no sustituye desde luego la aproximación que uno hace a la obra, que eso es lo más importante, Ujú. pero sí la enriquece mucho. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, yo empecé a leer algunas obras secundarias Mm, sobre Tintín y sobre Hergé pues, cuando tenía 11 12 años. Y en esos momentos, pues claro, no comprendes en toda su claro. profundidad lo que esas obras hacen o lo que te aportan, ¿no? Lo que a mí me aportaban, por ejemplo, pues era descubrir algunas facetas de la vida de Hergé, pues que tenía otros personajes que yo no conocía, como Mm, Paul de Virginie, etcétera, ¿no? Totor, etcétera. Pero claro, después cuando ya me volví a interesar en analizar Tintín ya de adulto con mayor rigor y con mayor profundidad, cuando empecé a hacer los vídeos, por ejemplo, sobre mm, Tintín en el canal, pues ahí fue cuando ya empecé a comprar ya de forma más masiva claro, estos estudios. Y de esa manera la biblioteca sobre Hergé y Tintín fue creciendo, ¿no? Pero dentro de esa bibliografía, para mí Godin tiene un puesto privilegiado por la calidad, también por el tamaño de la obra, por lo prolífico que fue y por lo cerca que estuvo de Hergé y por supuesto de los archivos. Y desde luego yo no lo sabía cuando le pedí a mis padres con 11 años que me inscribiesen en la Alianza Francesa en Vigo, pero vamos, me siento muy afortunado por haber aprendido francés para poder acercarme a las obras de Cotán, entre otros, pues en su versión original, ¿no? Porque, bueno, la mayor parte de estas obras no están traducidas. Ese sería el claro. problema, ¿por qué no se traduce Es que si no, no podrías ni obra? acercarte, claro, ese es el asunto. Pero bueno, sí, desde luego entre todos ellos, Codan es un hombre pues que echaremos de menos más obras suyas, pero creo que tenemos suficientes en el tintero Sí, como para mira, estar años y años y años descubriendo cosas nuevas. sí, yo creo que en estos casos, en fin, cuando falta una persona que uno admira y tal, yo creo que no es tanto la cuestión, hombre, a no ser, pero bueno, no es el caso tampoco, ¿no? Porque era un hombre octogenario, quiero decir, si tú admiras a una persona joven, te planteas muchas veces cuánta obra no habría tenido por delante que no ha llegado a escribir. Pero yo creo que Godin probablemente, no, hombre, no lo sé qué proyectos tendría ahora, pero vamos a decir que sí que ha dejado un legado Sí, sí. muy grande. Entonces, pues mira, casi la cuestión es celebrar más lo que realmente sí que tenemos. Y al fin y al cabo, oye, pues morir, pues no vamos a tener que morir todos. Pero claro, pero también yo creo que, bueno, que dentro de eso lo importante es qué es lo que deja uno, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues a Godin pues tenemos que celebrarlo porque ha dejado una obra muy, muy Claro. importante y muy copiosa. Es alguien a quien la muerte pues no le truncó eh, No, claro, un legado, ¿no? Porque no, claro. el que deja es verdaderamente impresionante. Y además, incluso desde un punto de vista crítico, incluso filosófico, esta idea de tratar al cómic desde un punto de vista de la crítica literaria
cuando muy pocos, si es que había alguien, lo estaban haciendo, Mm. pues también es un aporte, yo creo, importantísimo, que incluso podría entroncar con Con diálogos futuros inesperados que en un diálogos. futuro pueda haber aquí y hasta ahí, como Mm. decían en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer, ¿no? Exacto, de momento ahí lo dejamos, porque si no, no será inesperado. Entonces, Claro, y además sobre Godán podríamos estar hablando horas y horas sí, y diseccionando cada uno de los libros que por aquí tenemos, pero yo creo que la intención aquí era simplemente hacer una introducción a un hombre sí, de una que introducción, un sabe bastante homenaje poco. y animar también y animar a nuestros espectadores a que se hagan con tantas obras de él como puedan. Efectivamente, eso es algo que siempre quiero puntualizar y subrayar. El hecho de que si sois tintinófilos y realmente os interesa mucho Tintín, yo os recomiendo que aunque sea para leer, aprendáis francés porque creo que se pierde muchísima información cuando uno no puede leer, al menos leer, porque claro, hay lenguas que uno aprende para poder comunicarse, pero luego hay Sí, lenguas que uno puede aprender simplemente para leer, ¿no? Para no tener que estar dependiendo de la inteligencia artificial y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues nunca es tarde para ponerse a aprender francés para poder entrar en la obra de Philippe Cottin en su versión original, que es la única manera en algunos casos en la Mm. que se puede hacer. Y bueno, nos quitamos más tiempo por el día de hoy. Ha sido un placer, Archie, poder volver a verte y charlar Y contigo en estos diálogos inesperados, que además, en cierto modo, son transatlánticos también, porque tú estás a un sí, lado de del verdad. Atlántico y yo al otro. Sí. Y Y pues nada, pues lo muy mismo pronto digo estaremos por de mi vuelta, parte. tanto en Y, tu canal como en el mío, y, porque esto se va a emitir al mismo tiempo en ambos canales, y continuaremos con más claro, diálogos inesperados. como os digo. Pues lo mismo digo por mi parte. Ha sido un placer volver a charlar contigo. Hacía ya tiempo y se echaba de menos. Y bueno, y seguiremos. Pues sí, si alguien tiene algún comentario, como siempre, que lo deje por la parte de abajo del vídeo en los comentarios, tanto en mi canal Antón GF como en el de Archie, que es Archie Adoc, y nosotros, como siempre, entraremos en conversación con cualquiera que tenga interés en matizar, puntualizar, añadir cosas, preguntar cosas, eso es siempre una parte interesante. Lo dicho, Archie, muchas Pues gracias y hasta la próxima ocasión. hasta la próxima. Muchas gracias a ti.